Estàs escoltant una entrevista de Sección Oficial i Cineastes Cinèfils, en col·laboració amb el Cinema Girona. Amb Ignasi Rivero. Hombre, señorita. Dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla. Invierno. Invierno es una estación que viene después del miércoles. Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor. Me voy. Pero si acabas de llegar. Yo que sabía que mamá se había perdido. Hay que estar más pendientes. Sí, claro, como tú, ¿no? ¿Como yo qué? Julia Mascort y Sonia Almarcha, dos de las actrices protagonistas de Yo no moriré de amor, la película que ganaba la última edición del Festival de Cine de Málaga. ¿Cómo estáis y cómo os sentís ahora con la película ya estrenada? Pues la verdad que súper contentes. Anàvem amb expectatives normals de presentar la pel·lícula i de que la gent la pogués veure. De fet, la vam veure super poc abans d'anar, vull dir, encara l'estàvem païnt gairebé, i va ser anar allà i... Bueno, y explotó, ¿no? O sigui, és com que... No? Com que de cop... I explotó todo. O sigui, de cop molt bones crítiques, la gent molt emocionada, vam començar a veure que alguna cosa estava anant bé, no? Sí, bueno, yo estoy bastante emocionada con esta peli. No sé, me toca en algún sitio especial, no solo por la historia, sino también por lo que ha pasado con nosotros y con Marta, que hemos hecho una pequeña familia que ahora, después de un año del rodaje, cuando nos encontramos nos sigue dando mucha alegría. Entonces está siendo como muy gustoso hacer toda la promoción y con todo lo que está pasando, pues lo estamos disfrutando muchísimo, la verdad. La película no solo ganaba el premio a la mejor película, sino que ganaba también, entre otros, el premio a la mejor interpretación. ¿Esperabais ya en rodaje que la película tuviera una repercusión así? No te lo plantees. O sigui, jo personalment no m'ho plantejava, sí que quan em van passar el guió vaig veure que era una pel·lícula molt potent, que estava molt ben escrita i a més bueno, que hi havia pues, un gran repartiment, uns grans actors i hi havia productores importants darrere, però mai t'imagines bueno, pues eso, que tenga este viaje y menos en el estreno, ¿no? En el festival de estrenar, supongo. Sí, no, yo tampoco... Intento alejarme de las expectativas porque las expectativas es una trampa mortal para nosotros, ¿sabes? Sí. Y al final te centras en hacer el trabajo y luego ya verás, o por lo menos yo he aprendido a hacer eso, ¿no? Porque luego pasa tanto tiempo también que es mejor poner toda la carne en el asador cuando la tienes que poner y luego ya veremos, ¿no? Hay cosas que he hecho que me han vuelto loca y luego no han funcionado y otras cosas que, bueno, que me daban más igual y que luego han sido increíbles de cara a público. Entonces, como no hay manera de saber qué va a pasar, pues intento alejarme de ello. La película cuenta una historia real, de hecho es la historia real de la directora, que cuando tenía poco más de 18 años, su madre comenzó a desarrollar un Alzheimer y ella tuvo que ejercer pues, estos cuidados. ¿Cómo fue la relación con Marta y cómo construisteis estos personajes ya desde los ensayos, teniendo en cuenta que esos personajes son su familia? Pues jo personalment sí que és veritat que no havia este plus, no, de potser necessitar empapar-me tant amb l'enfermetat, no, com potser va ser el cas de la Sònia. Sí, és veritat que vam fer algunes excursions, no, a centres, no, o a residències per mirar una mica i observar com es comportava, no, aquesta malaltia, perquè jo personalment doncs, no tenia ni idea. Però bueno, jo vaig treballar sobretot amb la Marta, bueno, evidentment, però sobretot perquè bueno, doncs, estàvem parlant de com jo seria el seu alter ego d'alguna manera i ella m'explicava com va estar vivint durant aquells anys aquella situació, quins eren els sentiments que tenia i quina era la culpabilitat que la va arrastrar també a prendre quines decisions. Vull dir que jo anava molt de la maneta amb la Marta en aquesta situació, bueno, todos, però suposo que per mi era com mi referente, tal cual. Bueno, en mi caso fue todo lo contrario, porque obviamente como tenía que hacer una demencia frontotemporal, que es lo que tiene la madre, con una afasia, con un Parkinson, no sé, es que tenía un completo. Ella
ella me lo propuso, yo no tenía ningún referente cercano como para que me sonara cómo era la cosa, entonces yo le dije que necesitaba prepararlo con tiempo y tanto la productora como ella se encargaron de buscar sitios que nos abrieron las puertas totalmente para que pudiéramos, en mi caso yo, trabajar con ellos en las clases, en las aulas donde estaban de rehabilitación. Pude pasar por los distintos niveles de la enfermedad con gente que estaba en un estado leve, con gente que estaba ya en un estado medio, grave, y pude empaparme bien de cómo era todo esto, de cómo era, o sea, todos los síntomas de esta enfermedad para poder hacerlo. Y claro, siempre de la manita de Marta también, ¿no? Que era ella por una parte nos daba mucha libertad para hacer, no quería que hiciéramos tal cual su madre o tal cual ella o tal cual, no, había mucha apertura a ver cómo salían estos personajes, ¿no? Pero claro, ya era como un termómetro muy exacto para medir si iba bien o mal. Es una película evidentemente dramática, pero también tiene mucha luminosidad. ¿Cómo creéis que en Yo no moriré de amor conviven el drama con la esperanza? Bueno, m'agrada molt que diguis això perquè crec que la gent sí que normalment et diu que és molt bona pel·lícula i que l'han disfrutat molt però que potser es passa una mica de dura, però m'agrada que tu ara diguis que hi ha lluminositat perquè jo crec que sí, que té aquests puntitos de luz, no? Com poden ser pues, els vincles, no? Sobretot, de com comença cada vincle de la família amb com acaben, no? A pesar de todo, ¿no? A pesar de lo dura que es la enfermedad y a pesar de que nunca mejora, una cosa així. Per exemple, pues, bueno, hi ha aquest moment amb la mare al final de la pel·lícula on la Clàudia pues, és sincera moltíssim amb ella, que potser no ho hagués fet si res d'això hagués passat, o inclús amb la germana també millora, no, aquest vincle. Bueno, hi ha un procés de maduració, ¿no? Sí, y yo creo también que aparte de que bueno, nosotros cada vez que vamos a un pase o hacemos un pase, luego se acerca la gente y hay muchísima gente que me dice, yo he pasado este proceso con mi madre, con mi padre, con mi abuelo, con tal, y hay algo de lo que se ve en la peli que hace que esa persona no solo se identifique, sino que además como que se relaje, porque hay algo como de verse reflejado y decir, bueno, nos pasa a todos esto. Hay algo de compartir esta dureza que lo hace más suave, más amable, y yo creo que también la forma de contar de Marta, que lo ha desafectado totalmente, ha huido del melodrama, ha huido de ir hacia ¿sabes?, maximizar la pena o maximizar... No, ha sido ese hiperrealismo. Yo creo que esto hace también que se vea como, bueno, más normal. Es que en la vida pasa todo esto, ¿no? Y lo luminoso de ver esto es que uno sigue adelante y pasan muchas cosas cuando uno comparte esto. Cosas bonitas. Antes nos comentabas esa dinámica en el rodaje y precisamente quería preguntaros, por aparte de ser una película sobre la enfermedad, es una película sobre las dinámicas familiares. ¿Cómo fue, como actores y como actrices, construir esa familia en la ficción? Bueno, jo al principi sí que tenia una mica més de respecte perquè jo sabia molt pues, qui era la Sònia o qui era el Tomàs o qui era la Laura, pero yo tenía un poco de miedo de decir, ay, a lo mejor no voy a encajar, ¿sabes? Bueno, es que era algún pensamiento normal, porque la película va de que la familia encaje un poco. Bueno, que no encaja en ellos, però sí. Però res, aquí la clau va ser la Marta, que va fer unes dinàmiques, uns assajos i va instaurar una química perquè estiguéssim còmodes, segurs i perquè ens respectéssim tots entre tots, que tot va fluir d'una manera que és que no sé, que realment vam encaixar molt bé des del principi, pràcticament, i jo em vaig sentir super sostenida per tots. Ellos ya sabían que era mi primera vez haciendo esto, así que també jo crec que ho van tenir en compte i això ho agraeixo i ho agrairé sempre. I bueno, era un poco de dar y tomar mutuamente.
Sí, bueno, hicimos, que esto es algo que yo agradezco mucho siempre cuando me lo preguntan, agradezco mucho a las productoras que también facilitaron esto, ¿no? Que tuvimos 5 semanas de ensayo, prácticamente diario, donde pudimos pasar por los procesos de cada secuencia de la peli y sobre todo pudimos, porque eran muchas horas, estar juntas, reproducíamos en una oficina, reproducíamos la casa, reproducíamos la cocina, reproducíamos la habitación, la cama. Pudimos hacer, trabajar algo que es muy importante, más allá de la secuencia que estás ensayando, que tiene que ver con las relaciones familiares. Y claro, como fue casi un proceso teatral, se pudo trabajar la familia. Y luego cuando tengo la sensación de que cuando llegamos a rodaje daba igual si hubiéramos dicho esa secuencia o podríamos, o sea, Marta podría habernos planteado cualquier otra improvisación porque la familia ya estaba, las relaciones estaban hechas. Ella era mi hija pequeña, Laura era mi hija mayor, Tomás era mi marido, ya sabíamos cómo nos tocábamos, cómo no nos tocábamos, cómo nos mirábamos y claro, eso es un lujo en el audiovisual. Julia, como nos comentabas, es tu primera película, además es un papel bastante protagónico y tu personaje, totalmente protagónico. Tu personaje tiene muchas contradicciones internas, ¿no? Ella siente la necesidad de cuidar a su madre, pero a su vez está en un momento de la vida pues, que es muy joven. Me gustaría saber cómo afrontaste este personaje como primer papel. Pues res, de primeres amb molta alegria perquè era un repte absolut. Crec que també vaig, com deia abans, com deixar-me una mica confiar en tot l'equip, no? Tant amb els actors com amb la Marta, perquè si no me iba a estallar la cabeza, ¿sabes? Com de la magnitud potser de responsabilitat, no? Que potser té el meu personatge a la peli. Però hi havia una cosa que em connectava molt amb el personatge, a pesar de jo no haver vivido esto directamente, que era aquesta humanitat que desprèn, no? Aquesta cosa que potser molta gent potser de principi jutja, no? Aquesta irresponsabilitat o aquest egoisme potser que té ella per escapar de los cuidados en su casa porque quiere disfrutar de su juventud, però que jo ho entenia moltíssim perquè al final és tan injust que et toqui això, bueno, en totes les edades, és una malaltia molt injusta i molt cruel, però que et toqui amb 18 anys, o sigui, qui et prepara per això, no? Llavors jo vaig entrar-hi de ple i en aquest sentit pues, va ser més o menys fàcil, saps? Encara que potser hi ha gent que de primeres no entengui el personatge o les accions o les decisions que prengui i després això, el que ha dit la Sònia, molts assajos, agafant-me també molt el text, un guió que ja de per si estava molt ben escrit i bueno, treballant també sobretot aquest arc, no? Que és important, ja que hi ha molts salts temporals a la pel·lícula i normalment el cine no es roda cronològicament, llavors bueno, pues vam haver de treballar molt bé i jo també portava com xuletes meves que jo em feia de... Bueno, de fet la Sonia tenia sus chuletas de enfermedad y yo tenía mis chuletas de edad, ¿no? Porque era como en un día potser començàvem amb 18 anys, després íbamos a 19, volvemos a 18, volvemos a 23 y tú igual, o sea, tú de repente ama de casa full mindness, ¿sabes? Y después no habla y después vuelve a hablar y después ya ni tiene mirada, ¿sabes? O sea, era un poco así y ja ens havíem d'escriure les coses perquè si no després a l'hora de rodar se te explotaba el cap, ¿no? Y Sonia, tienes una larga trayectoria en el cine, has trabajado con cineastas como Rodrigo Sorogoyen, Fernando León de Aranoa, Paco Plaza, y me gustaría saber cómo es para ti trabajar con estas nuevas generaciones de actores y actrices a la que ya pertenece Julia. Bueno, a mí me encanta, siempre lo digo, me gusta mucho trabajar con la gente que viene, sobre todo con la gente que viene con mucha ilusión, porque me recuerdan mucho a mí. Y yo intento siempre que se sientan muy acogidos y abrazarles mucho. Me hubiera encantado que a mí me hubiera pasado eso. No es que fuera especialmente difícil para mí, pero bueno, igual no me abrazaron tanto como yo siento que abrazo. Y me gusta mucho porque las miradas frescas traen siempre cosas nuevas y te modifican si estás dispuesto a modificarte, ¿no? Y a mí no me interesa quedarme en el mismo sitio nunca. Así que yo les abrazo mucho, pero también hay una parte egoísta buena también de ver qué propones tú nuevo y a dónde me llevas que yo no sé.
Y en tu caso, Julia, ¿cómo es trabajar con actrices, en este caso con una larga trayectoria, como es el caso de Sonia o el caso de Laura Weismar también? És un gustazo, perquè jo ja me'n recordo la primera prova que vaig fer amb la Sònia, que vaig dir, en plan, qué gustazo poder jugar así con alguien. A més, que et vas imaginant, no, els personatges, i t'imagines al cap la mare, i jo havia vist les escenes i tal, i la vaig veure i va ser com, és que és tal qual ella, però heavy, és que huele igual que m'imaginava, no sé com dir-ho, saps? I és això, ja ho he dit abans, o sigui, gràcies que ells em van dir des del principi que em podia recolzar ells el que faci falta, i després és que a l'hora d'improvisar o de fer les relacions o d'inclús estar rodant o d'estar fent un cafè, s'agraeix molt tenir una persona que et cuidi, que t'abraci i que et sostengui. És que... ¿Y qué conversaciones os gustaría que Yo no moriré de amor generara entre madres e hijas o incluso entre familias en general? Bueno, es que claro, cada familia es un micromundo ahí y a cada una le toca en un sitio, pero yo creo que a mí me hizo reflexionar mucho sobre el tema de la red familiar, ¿sabes? Como lo importante que es crear los vínculos de una manera sana y respetuosa, porque con suerte todos llegaremos a ser mayores y necesitaremos ayuda, y es muy bonito saber que esa ayuda no viene de la obligación, sino desde el corazón. Y eso no viene de la nada, eso hay que ir sembrándolo. Y la gente aprende de lo que vive, no de lo que le dices, ¿no? Entonces me parece importante. També que es parli de la precarietat, no? de la dependència, crec que és una cosa que la Marta més sempre explica a les entrevistes i està intentant donar veu a com de precàries són les residències, no? O sobretot les residències públiques, i la falta de personal, no? La falta, les ràtios, etc., que fa que realment els malalts no estiguin ben cuidats, no? I crec que això despunta una miqueta a la pel·li, no és la gran temàtica, però és una temàtica important i que jo crec que aportarà a parlar-ne si es pot, la veritat. ¿Y qué os lleváis de este rodaje como actrices? Yo a la familia esta me llevo, pero a muerte, y con Marta ya, o sea, Marta es parte de mi vida ya. La amo a Marta. Creo que somos todos, sí. Pero todos es todo el equipo, o sea, todo. Marta de verdad es una persona excepcional. El equipo, Marta, todo. Pues qué bonito que hayáis forjado esta familia en rodaje, y qué bien que la película esté gustando tanto en festivales y ahora que ya se puede ver en salas de cine. Ha sido un placer. Igualmente, y ojalá funcione muy bien la película. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.